Hola, 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 ¿cómo están mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es el episodio número 4. Bienvenidos sean todos a Hablemos de todo un poco. Muchas gracias a todas las personas que le han dado el apoyo y el soporte a los videos anteriores que he hecho. Las vistas van creciendo y eso me llena de aliento y me motiva a seguir trabajando y creando para ustedes. Las condiciones del tiempo aquí en Canadá no son las mejores. Los otros videos anteriores tuve que hacerlo dentro del carro porque estaba lloviendo mucho. Hoy no ha llovido, pero ya con este cambio de horario, ya cuando llega a las 4 de la tarde, parece que fueran las 8 de la noche, oscurece más temprano. Estamos en temporada de invierno y aquí en Canadá, como en otras partes, como en todas partes, pues cuando se cambia la hora, oscurece más temprano y viceversa. En fin, quería darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que le están dando a los videos. Muchas gracias. Suscríbanse al canal si no lo has hecho. Suscríbete. Siempre voy a tratar de hacer episodios de podcast de Hablemos de todo un poco. El episodio de hoy va a ser preciso, va a ser directo. Yo quiero hablar sobre un tema que me duele mucho porque voy a hablar sobre mi país. Yo soy cubano. Si no lo sabía, yo soy cubano. Ray García, suscríbete a mi canal, soy cubano y por sobre todas las cosas amo mi país y hace 9 años que estoy en Canadá y si emigré a Canadá no fue por amor al arte, no fue porque quería, sino porque desde hace 9 años yo me di cuenta de que para tener un mejor futuro, para tener una mejor calidad de vida, tenía que irme de mi país. Como han tenido que hacer millones y millones de personas a lo largo de muchos años, tener que emigrar, tener que abandonar su tierra, tener que irse, tener que separarse de la familia, en fin, todo eso que conlleva la emigración y que conlleva tener que estar alejado de las personas que uno quiere y uno ama. Y nada, mi gente, estaba aprovechando este momento hoy para grabar con ustedes y hacer este podcast porque la situación sanitaria que está pasando en Cuba ahora mismo es bastante alarmante, bastante preocupante. El gobierno castrocomunista se niega a dar un parte médico sobre la cantidad de personas fallecidas debido a la pandemia de la chikungunya, debido a la pandemia del mosquito. Voy a hablar claro porque hasta el nombre me cuesta trabajo decirlo. Es preocupante la situación, cada vez más hay más personas enfermas. He tenido familiares que han pasado por eso y dice que eso te da un dolor fuerte, fuerte en todos los huesos, que apenas puedes levantarte de la cama, te quita el apetito, te deja sin comer. Y como no hay medicamentos y como los medicamentos que hay lo venden por el mercado negro, quiere decir que las farmacias y los hospitales no tienen medicamentos para suministrarle a la población. Los medicamentos que se venden por el mercado negro son a precios por las nubes, muy caros. Imagínate tú, no todo el cubano tiene dinero, tiene ni 3,000, ni 4,000 pesos, ni 5,000 pesos para poder pagar por el medicamento para tratarse esa pandemia. Esa pandemia que es provocada por el mosquito que viene de la basura que no se recoge, el mosquito que viene de las calles que no están asfaltadas, el mosquito que viene de la falta de higiene tan grande que hay en Cuba. Ustedes pueden buscar por sus propios medios, para toda la gente que no son cubanas, para toda mi gente linda que está suscrita al canal que no son cubanas, busquen los videos de cómo está La Habana actualmente. Parece que estuviera en una zona de guerra y en La Habana no hay guerra, pero se está derrumbando, se está cayendo todo. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento a los edificios, porque no se arreglan las calles, porque no hay infraestructura que aguante. Simplemente hay dinero para hacer hoteles, 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 hoteles y el pueblo que se joda, que pase hambre, que pase miseria, que se muera de enfermedades. Y esto es lo que está pasando. Hay una crisis sanitaria urgentemente. Ahora mismo en Cuba hay una crisis sanitaria. Mucho antes de que pasara el huracán Melissa, hay una crisis sanitaria en Cuba. Los hospitales no dan abasto. Lo último que supe es que el hospital de Santiago de Cuba no da abasto, las morgues no dan abasto, el gobierno miente, el gobierno dice que no está pasando nada, el gobierno dice que los muertos son mínimos, que son 3, 4, 5 muertos, pero la cifra de muertos es mucho más grande de lo que el gobierno dice. Porque como no hay un censo, no hay un conteo, no se sabe exactamente porque el gobierno esconde la información. Cuando un gobierno comunista toma el poder, cuando con un régimen totalitario como es el régimen de los Castro toma el poder y es solo para ellos y el pueblo que se joda no le importa nada. Mi gente, si usted tiene pensado ir de vacaciones a Cuba, si usted tiene pensado
ir a uno de esos hoteles donde supuestamente te promueven que usted la va a pasar bien, que te vas a divertir, que vas a pasarla súper que en grande, que ven para Cuba, que en Cuba se baila, que en Cuba se goza. Ya Cuba dejó de reír. Ya Cuba dejó de ser feliz. Cuba hace muchos años está pasando por una crisis que se agudiza cada vez que pasan el tiempo. Los comunistas, ese régimen comunista, miente y dice que cada año las cosas van a ser mejores y las cosas empeoran. La calidad de vida del cubano está por el piso. Cuba se ha desmoronado tanto que hasta la sociedad han perdido los valores, los principios, los conceptos. Hay una delincuencia tan grande, hay una necesidad tan grande. Cuba se ha vuelto el país de los depredadores sexuales que van y se acuestan con jovencitas por dinero. Cuba ha decaído tanto, Cuba está en un momento right now que es duro. Y me duele mucho hablar de mi país, pero la verdad es esa. No se puede tapar el sol con un dedo. Yo soy youtuber, estoy aquí y estoy para mandarles un mensaje a toda mi gente que me sigue de México, a toda mi gente que me sigue de Argentina y también a toda mi gente que me sigue de Estados Unidos, de toda parte del mundo. Donde tú te encuentres con este video, hermano, yo te digo, no viajes a Cuba. Si tú no entiendes el español, te lo digo en inglés, don't travel to Cuba right now. No lo hagas, no vayas a Cuba. Porque hay una situación epidemiológica muy grande. Hay una pandemia, varias pandemias, no solo la del mosquito. Están muchas pandemias que no se sabe ni qué diablo es, pero hay una pandemia muy grande que está afectando a toda la población. Los hospitales no están dando abasto. Los hospitales infantiles tampoco dan abasto por la cantidad de niños que hay enfermos. No hay maestros. La educación está perdida. Todo está perdido. Cuba está llegando a una situación crítica y más que humanitaria, una situación caótica, lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo en estos momentos. Por eso, mi gente, yo les digo, don't travel to Cuba, no vayas a Cuba. Por favor, se lo digo, se lo dice un cubano que tiene familia allá y que hace muchos años dejó de escuchar alguna noticia buena sobre Cuba. Ya de Cuba no se escucha nada bueno. Cada vez que yo hablo con mi familia, siempre es una tragedia, siempre es una necesidad, siempre es una calamidad. Cada vez que yo hablo con mi familia, dejo de decirme que todos están bien, la cosa está mal. No hace mucho mi sobrino estuvo enfermo, vomitó, no podía levantarse, un niño de 6 años. Fueron al médico y tuvieron que esperar más de 8 horas para que lo pudieran atender porque no hay médicos. Sin embargo, el gobierno cubano tiene un hospital en Qatar, donde tienen médicos en Qatar, a los cuales el gobierno de Qatar de Arabia les paga más de $4,000. Y de esos $4,000 que el gobierno de Qatar le paga al gobierno de Estados Unidos, el gobierno Castro comunista se queda con un 60% del salario de los médicos. Y a pesar de todo eso, le dice a los médicos que donen de su salario para poder ayudar con la situación que está pasando en Cuba. Van todos los ministros, van todos los jefes de gobierno del partido asesino, partido comunista asesino, porque es un partido asesino, un partido nazi, un partido que está acabando más de 65 años de revolución y Cuba no vive en el pasado, está más atrás del pasado de la era de piedra. Hay que decirlo así, y yo lo hablo con derecho, con propiedad, porque soy cubano y me duele lo que está pasando en mi país. Sí, me pueden decir 2 o 3 comentarios y decir, hey, ¿por qué tú no vienes a Cuba y no lo dices desde Cuba? No. La cuestión no es esa, hermano. Hablar de afuera no es fácil. No, yo pudiera estar haciendo otras cosas y estoy dedicando parte de mi tiempo a hablar de la realidad de lo que está pasando en mi país, porque si no lo hago, no pudiera vivir conmigo mismo. Y lo que digo, lo digo aquí y también lo digo allá. Y hace más de 5 años que no voy a ese país. Y la última vez que fui me quedé visto y convencido de que las cosas, lejos de mejorar, iban a empeorar y no me equivoqué. La situación en Cuba está caótica. Ahora mismo hay una crisis sanitaria, una crisis epidemiológica en Cuba. Ahora mismo, aunque el gobierno Castro comunista lo niega, hay personas muriendo.
por la enfermedad del mosquito de la fiebre amarilla. Enfermedad provocada porque no hay un camión que recoja la basura, porque no se dedican a arreglar las calles, porque no hay una infraestructura bien hecha para la electricidad, no hay plantas eléctricas, no hay corriente, hay apagones de 24 y de 48 horas. A estas alturas, ya después de haber pasado el huracán Melissa, hay personas y familias en el oriente incomunicadas. Hay familias en el oriente que han perdido todo y no han recibido nada de ayuda. Lo único que hacen es llegar en helicóptero, llegar en sus carros con sus barrigas bien llenas, pero con las manos vacías para un pueblo que necesita ayuda urgentemente. La situación right now en Cuba no es una situación de juego. La situación de lo que está pasando ahora mismo en Cuba es una situación caótica. Por eso se lo digo a ustedes, mi gente, a todo el que me ve que no sea cubano, a todo el que no esté pendiente de lo que está pasando en Cuba, le digo, no vayas a Cuba a nada, no tienes que ir a Cuba a nada, váyase a República Dominicana, váyase acá a México, váyase a otro país a vacacionar, pero no vaya a Cuba, no se crea esa propaganda que hay aquí afuera, por el cual el gobierno Castro comunista destina tanto dinero para promocionar sus hoteles, dinero que debería estar utilizando en comprar medicamentos, en arreglar los hospitales, en arreglar escuelas, en arreglar las calles, en buscar camiones de basura para mantener las calles limpias, para poder acabar con la pandemia que hay en Cuba. A estas alturas, en este pleno siglo XXI que nosotros vivimos, hay una pandemia del mosquito, cuando eso en otros países ya no se ve, solamente en Cuba. Y eso está causando unas fiebres intensas, dolores musculares. Las personas que pasan por eso, si no tienen familia, si no tienen nadie que los cuide, las personas mayores se pueden morir. Por eso la cifra de muertos es mucho más grande que la que el gobierno Castro comunista dice. Mi gente, yo les hablo con el corazón en la mano y se los digo, la situación en Cuba está caótica en estos mismos momentos. Y les voy a dejar un video del periodista Rolando Nápoles, donde explica la situación exacta de lo que está pasando en Cuba y cómo el gobierno Castro comunista miente y dice descaradamente que no está pasando nada en Cuba cuando sí está pasando. Por eso hoy el episodio número 4 es dedicado a la situación sanitaria de Cuba, SOS Cuba, cambio de régimen, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. Ya basta de descaro, ya no nos creemos su cuento, ya no nos creemos su historia, ya basta de mentira y de engaño. Están asesinando a un pueblo entero. Más de 10 millones de cubanos están siendo víctimas de un campo de concentración, que es lo que es la isla de Cuba. Un campo de concentración que está matando a la gente de hambre, que está matando a la gente de enfermedades curables, donde no hay nada. Los videos inundan las redes sociales sobre la necesidad y la miseria del pueblo cubano. Un abrazo grande, mi gente. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse al canal. Apoyen este contenido, por favor, para que el mensaje llegue. Y recuerda que este es su podcast, Hablemos de Todo un Poco, episodio 4. Seguimos, rendirse no es una opción. Y para mi gente de Venezuela, les digo algo. En Venezuela va a haber cambio. En Venezuela sí va a pasar algo. En Venezuela sí va a haber libertad. Créeme que todo eso que está pasando alrededor de Venezuela no es por gusto. Esos barcos no están ahí por gusto. Donald Trump no va a movilizar a su ejército por gusto. En Venezuela va a haber cambio. Va a pasar algo en Venezuela grande. Créeme, antes de que se acabe el año, va a pasar algo grande en Venezuela. Libertad para el pueblo venezolano, libertad para el pueblo de Nicaragua. Mi gente de Colombia, despierten. Ese presidente que ustedes tienen está loco, no está mal de la cabeza. No está bien. Es hora de un cambio. América necesita un cambio, necesita un renacer, libertad. Y SOS Cuba. El pueblo de Cuba necesita que sean escuchados su voz. Divulguen todo esto, señores.
Hay una pandemia en Cuba y muchos canales y muchos medios tradicionales están haciendo caso omiso de lo que está pasando en Cuba, pero están muriendo cubanos. Los quiero, mi gente. Un abrazo grande. Cuba duele, de verdad que duele, como también duele lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países oprimidos por dictaduras. Libertad, libertad, libertad. Hola, la televisión cubana ha reportado que hasta el momento habría una cifra de más de 20.000 casos de cubanos que han estado enfermos, están enfermos de chikungunya en la isla. Una cifra además que trae mucha alarma en momentos en que las propias autoridades de salud pública están revelando que, según ellas, aunque habría disminuido la cifra de cubanos graves por el dengue, la cifra de incidencia de lo que ellos llaman sospechosos de dengue en Cuba continúa, la tasa de incidencia continúa siendo alta. Una cifra además que preocupa, teniendo en cuenta también porque ya hay voces que están hablando de que con esta situación, estas inundaciones, el azote del huracán Melissa y sobre todo las zonas estas que ha quedado bajo agua en el oriente de Cuba, en la zona aledaña, Río Cauto, pudiera agravarse aún más la situación epidemiológica en Cuba con los casos de dengue, chikungunya y oropuche que ha azotado en los últimos tiempos todo el país. Y ya sabemos incluso que recientemente el propio Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba había desmentido un reciente informe que hizo público, había desmentido con datos publicados en redes sociales, en las denuncias de cubanos, en medios independientes y organizaciones que no reconoce ese régimen, que son organizaciones independientes también a ese régimen. Había reconocido al menos 15 muertos de personas que han sido denunciadas por familiares, amigos, etcétera. 15 muertos de cubanos vinculados a arbovirosis. Todo esto además que nos sale en la prensa cubana, reitero, ha sido publicado por las redes sociales, lo ha agrupado en un informe el Observatorio Cubano de Conflictos y lo ha sacado a la luz pública en momentos en que, repito, que hay muchas voces que dicen que la situación epidemiológica en Cuba se pudiera agravar mucho más en las próximas semanas. Bueno, mi gente, espero que hayan visto el video que les puse. Ahí les dejé un video del periodista Rolando Nápoles. Gracias a Rolando Nápoles por dejarme utilizar su video, su contenido, para divulgar de la verdad de lo que está pasando en Cuba. Los quiero, mi gente. Un abrazo grande. Seguimos.